¿Qué tal? En este video vamos a ver lo que es la tasa de cambio y variables relacionadas. Vamos a ver un ejercicio. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es una tasa de cambio o también conocida como razón de variación. Bueno, como sabemos, en nuestro mundo real, la mayoría de las cantidades cambian o varían a través del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio en la distancia recorrida por un objeto, ¿verdad? Que se está moviendo, pues eso cambia con el tiempo, ¿verdad? Eso define la velocidad del objeto. Otro ejemplo sería en ingeniería eléctrica, el cambio en la carga de un condensador. Es decir, cuando conectamos un condensador o capacitor a una corriente eléctrica, este comienza a cargarse, ¿verdad? Entonces su carga varía con el tiempo. Otro ejemplo podría ser el crecimiento de un cultivo de bacterias. Tenemos un cultivo de bacterias y obviamente se van a reproducir y después de cierto tiempo ya va a haber un número mayor de bacterias, ¿verdad? Otro ejemplo sería el cambio en la temperatura de un objeto. Por ejemplo, cuando metemos un refresco al refrigerador, pues su temperatura cambia de la temperatura ambiente y lentamente se va acercando a la temperatura que hay en el interior del refrigerador, ¿verdad? Todos estos son ejemplos que se pueden expresar matemáticamente como una derivada. Por ejemplo, podemos decir el cambio en el espacio respecto al tiempo, esto lo conocemos como la velocidad de un objeto, ¿verdad? Otro ejemplo que vimos fue el cambio en la carga de un capacitor respecto al tiempo. Otro ejemplo que vimos también es el cambio en la temperatura del objeto respecto al tiempo. Entonces, fíjense que todos se pueden expresar matemáticamente como derivadas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se conoce como la tasa de cambio o razón de cambio. Ahora vamos a ver qué son las variables relacionadas. Pues es básicamente esto mismo, pero cuando en vez de ser una sola variable, tenemos dos o más variables. Un ejemplo podría ser como en un cohete espacial varios de sus parámetros varían con el tiempo y varían al mismo tiempo. Varía la distancia que recorre el cohete y al mismo tiempo también está variando su masa. ¿Por qué? Porque se está gastando su combustible, ¿verdad? Entonces ahí tenemos por lo menos dos variables relacionadas que ambas están variando respecto al tiempo. Sería la distancia que recorre el cohete y la masa del cohete. Entonces, siempre que tengamos dos o más variables que varían ambas con respecto al tiempo o a una tercera variable, esas son lo que conocemos como variables relacionadas. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Bueno, el ejemplo que vamos a resolver respecto a variables relacionadas es el siguiente. Lo voy a leer. En una colina nevada se está formando una bola de nieve, de modo que su volumen se incrementa a una tasa de 1.2 metros cúbicos por minuto. Fíjense que ahí ya tenemos cierta información, nos está diciendo cómo cambia el volumen respecto al tiempo. Ok, dice, determine la tasa a la que el radio aumenta cuando el diámetro de la bola es de 1.6 metros. Entonces, pues obviamente que tenemos una colina nevada, digamos que esta es la colina, y por aquí se va formando una bola de nieve que va cayendo. Obviamente entre más cae, más nieve va atrapando y su volumen de esa bola va aumentando con el tiempo, ¿verdad? Entonces supónganse, empieza pequeñita, va cayendo y va creciendo al mismo tiempo que va cayendo. Y obviamente cuando ya llegue a la base, pues va a llegar de un tamaño mucho mayor que con el que comenzó, ¿verdad? Ok, entonces del texto vamos a ver qué información conocemos
y qué información nos están pidiendo. Entonces, ya dijimos que el texto nos da el cambio en el volumen respecto al tiempo. Eso sería matemáticamente dB en dt. Y nos dice que el volumen cambia respecto al tiempo 1.2 metros cúbicos por minuto. ¿Verdad? Eso significa que cada minuto que transcurre, ya la bola es 1.2 metros más voluminosa, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué nos dicen? Queremos saber, ¿qué es lo que queremos saber? Es la tasa de cambio en el radio de esa bola. Es decir, que queremos saber dr en dt, ¿verdad? Esta es mi incógnita. Pero nos dice que esto lo queremos conocer cuando el diámetro, cuando d, cuando el diámetro de la bola vale 1.6 metros. Ok, entonces ya tenemos toda la información que nos proporciona el texto del problema y ahora hay que encontrar pues la relación entre estas variables, la relación entre el volumen y el radio y en este caso también el diámetro, ¿verdad? Aquí es muy fácil cómo se relaciona el radio respecto al diámetro. Sabemos que pues simplemente el diámetro es 2 veces el radio, ¿verdad? D es igual a 2 veces R. Por lo tanto, de aquí puedo obtener el radio. El radio será simplemente el diámetro sobre 2. Como el diámetro vale 1.6 metros, pues entonces tenemos que el radio va a ser igual a 1.6 metros entre 2 y esto me da 0.8 metros. Entonces ya tenemos el radio. Lo voy a marcar. Ya tenemos el radio. Ahora hay que buscar la relación entre la variable radio y la variable volumen, porque pues precisamente me están preguntando cómo cambia el radio respecto al tiempo, ¿verdad? Ok, entonces algo que debemos de conocer es el volumen de una esfera. ¿Por qué? Pues porque es una bola de nieve, ¿no? Tiene un cuerpo, pues prácticamente vamos a considerarlo como una esfera. Entonces debemos de conocer cuál es el volumen de una esfera. Esa es una fórmula ya bien determinada y es la siguiente. El volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Fíjense que esta fórmula nos da la relación entre el radio y el volumen. Entonces, esta es mi fórmula buena, esta es la que voy a ocupar, ¿verdad? Porque es la que relaciona el radio con el volumen, ¿verdad? Ahora, para ver cómo cambian, pues habrá que derivarla. Tenemos que derivar esta fórmula para ver cómo cambia respecto al tiempo. Hay que derivarla respecto al tiempo. Entonces, voy a ir borrando la parte de arriba, lo que ya no ocupé. Ok, entonces ya escribí acá el radio que vale 0.8 metros. Y ahora dijimos que vamos a derivar esta fórmula para saber cómo cambia el volumen y cómo cambia el radio respecto al tiempo. Entonces, la derivada del volumen respecto al tiempo será igual a, bueno, 4/3 de pi son constantes, por lo tanto, esos quedan exactamente igual. Ahora sí hay que derivar el radio al cubo, que ese sí es variable y por lo tanto sí se puede derivar. Aplico la ley del exponente, la regla del exponente, bajo el exponente, y me queda aquí 3 por radio, y le resto 1 al exponente original, entonces quedaría al cuadrado, 3 por radio al cuadrado. Y todo esto por la derivada del radio respecto al tiempo, ¿verdad? Ahora, fíjense que podemos simplificar. Bueno, esta es la derivada del volumen respecto al tiempo.
Este 3 se va a eliminar con este otro 3 porque mientras este está multiplicando, este está dividiendo. Por lo tanto, simplemente nos va a quedar 4 pi por radio cuadrado por la derivada del radio respecto al tiempo. Y ahora sí, fíjense, ya casi terminamos. Esta fórmula simplemente se trata de despejar dr en dt, que es precisamente lo que me están preguntando, cuando el radio vale 0.8 metros. Es decir, este radio lo voy a sustituir aquí y ya el resultado pues va a ser la solución a nuestro problema. Entonces simplemente vamos a despejar dr en dt. Fíjense que también ya conozco el cambio en el volumen respecto al tiempo. Acá lo tengo. Es 1.2 metros cúbicos cada minuto, ¿verdad? Será igual a, fíjense que todo esto está multiplicando, entonces simplemente va a pasar dividiendo dB en dt, todo esto dividido por 4pi por radio al cuadrado. Y ahora sí, solamente se trata de sustituir los valores. La derivada del volumen respecto al tiempo es 1.2 metros cúbicos sobre minuto, o por minuto, cada minuto. Sobre 4pi por radio, dijimos que radio vale 0.8 metros, y todo esto debe de ir al cuadrado. Entonces, pues simplemente vamos a hacer operaciones con nuestra calculadora y vamos a obtener que dr en dt. Bueno, entonces realizando esta operación en la calculadora y teniendo en cuenta las unidades, arriba tenemos metros cúbicos y abajo nos va a quedar metros cuadrados, entonces se van a eliminar y nada más nos va a quedar metros sobre minuto. Entonces haciendo la operación con la calculadora nos da aproximadamente 0.15 metros por minuto. Esto quiere decir que el radio de la bola de nieve está creciendo aproximadamente 15 centímetros cada minuto, ¿verdad? Y pues esta sería la solución que nos están preguntando. ¿Cuánto cambia el radio respecto al tiempo cuando el radio, vale aproximadamente 0.8 metros? Entonces este va a estar cambiando 15 centímetros cada minuto. Bueno, pues entonces eso sería todo. Si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba y recomiéndalo con tus compañeros. Nos vemos hasta la próxima.